Aparato respiratorio siempre se lo ha dividido en aparato respiratorio superior y el inferior. En realidad el superior está como que imbricado en lo que vendría a ser también el aparato digestivo inferior, que son las faringes sobre todo, donde asientan la mayor parte de las enfermedades o infecciosas, tanto bacterianas, virales como parasitarias. Bueno, lo clasificamos así. Y también las enfermedades infecciosas las vamos a clasificar en tres grupos, ¿no es cierto? Enfermedades bacterianas, virales, bacterianas y arquidales, bueno, aquí fúngicas, que no las vamos a hablar nosotros, que son llamadas también infecciones inespecíficas. La sintomatología es a veces parecida, sin embargo los microorganismos son diferentes, ¿no? Y tenemos las infecciones específicas, que están relacionadas con microorganismos característicos que dan una patología característica, como es por ejemplo el caso de Mycobacterium tuberculosis, o la tuberculosis, si ustedes quieren. La tuberculosis es una infección específica producida por una bacteria en particular y que lógicamente tiene sus características. La difteria es otra enfermedad específica con sus características muy particulares. No existe otros microorganismos que se parezcan en su sintomatología, lo mismo que la copeluche, ¿no? Producida por Bordetella pertussis, o la bordetellina, que también tiene una manifestación muy clásica, muy típica, relacionado lógicamente con sus factores de virulencia de esta bacteria, ¿no? En cambio aquí en las inespecíficas pues varían dependiendo de los factores de virulencia. Bueno, vamos viendo así por partes qué microorganismos o en qué microorganismos debemos pensar cuando hay una anormalidad en lo que vendría a ser el aparato respiratorio superior. Empecemos por la rinofaringe. ¿Qué cosa hay en la rinofaringe como principal enfermedad? Que lo hacemos en invierno, en otoño, al entrar la primavera, frecuentemente tenemos ciclos y esos ciclos también están relacionados con cierto tipo de microorganismos, ¿no? Los resfriados comunes. Hemos visto que los resfriados comunes son, digamos, la patología más frecuente del aparato respiratorio. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos? ¿Se acuerdan? Rinovirus. ¿Qué más? Coronavirus. ¿Qué más? ¿Quién más produce el resfriado común? ¿Cuál? Para influenza. ¿Qué más produce el resfriado común? Uno adenovirus. Adenovirus
que producen resfriados comunes y hay algunos serotipos que producen las conjuntivitis hemorrágicas, ¿no es cierto?, dentro de los adenovirus, y dos serotipos que producen la faringoconjuntivitis viral, ¿no? O sea, con compromiso faringio y oftálmico, con conjuntivitis importada. Pero los otros serotipos solamente relacionados con la esfera nasofaríngea. ¿Qué más podemos hablar de aquí? Otros virus menos frecuentes. ¿Por qué no lo vamos a citar también a la influenza? Que si bien este virus que hay la influenza de tipo 2, ¿no es cierto?, que es la más benigna, o el serotipo B, digamos, que es más benigno y que generalmente se puede producir simplemente un resfriado común o, como es un todo continuo, producir infecciones del aparato respiratorio inferior, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Influenza, y también en los adultos jóvenes, nosotros, ustedes, tenemos el virus respiratorio sincicial, que también produce un resfriado común, ¿no? Este virus, lógicamente, tiene su importancia en los extremos de la vida, que sale de esa ciclopatología de producir un resfriado común y produce cuadros más severos en niños menores de 2 años o en personas de la tercera edad. Bueno, los síntomas del resfriado común todos los hemos vivido. ¿Cuál es la característica? Malestar, diarrea, a veces hay irritación conjuntival, a veces sí, a veces no, y a veces pasa así simplemente, o a veces se complica un poquito más y pasamos a un segundo cuadro que vendría a ser las faringitis, ¿cierto? La faringitis con irritación de lo que es amígdalas, faringe, donde todos estos virus también están comprometidos. Bueno, el diagnóstico es frecuentemente clínico, no tiene sentido hacer un diagnóstico etiológico, porque hemos visto que dentro de los rinovirus tenemos más de 100 serotipos, dentro de los adenovirus tenemos tantos serotipos, entonces no tiene sentido hacer, a no ser que estemos haciendo estudios epidemiológicos de prevalencia de uno u otro virus, ¿no? El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Son sintomáticos, ¿no es cierto? Aliviar esas molestias de congestión nasal. A veces hay fiebre, no siempre hay fiebre, si hay es siempre bajita, ¿no es cierto? O sea, 38 grados. Y la cefalea que a veces acompaña, ¿no es cierto?, los analgésicos, antihistamínicos, ¿no es cierto?, que son los que se encargan de las infecciones nasales. Bueno, eso para resfriados comunes. Vamos un poquito más abajo, hemos hablado de las faringitis, ¿no es cierto? Hemos hablado de las faringitis. A ver, aquí las faringitis también las vamos a clasificar en dos grupos: virales, que dicho sea de paso, la mayor cantidad de faringitis son de origen viral. La mayor cantidad de faringitis son de origen viral. Y luego tenemos las bacterianas. Entre las virales, ¿cuáles serían los agentes etiológicos? Hemos dicho todos estos, ¿no? Todos estos están relacionados con el virus. Y a eso podemos aumentar todavía algunos virus más. ¿Qué virus más podríamos aumentar? ¿Quién produce esta enfermedad que se manifiesta por fatiga, linfadenopatía, fiebre? O sea, vendría a ser la mononucleosis infecciosa, ¿no?
La mononucleosis infecciosa producida por citomegalovirus y por Epstein-Barr virus, que los dos producen faringitis, además de estos otros virus, ¿cierto? ¿Qué otros virus producen faringitis? Herpes virus, muy bien, los herpes virus, herpes simple, uno sobre todo, y lo vamos a poner a dos, ¿cierto? Con su sintomatología que es clásica. ¿Cuál es la sintomatología clásica de los herpes simples? Además de la congestión, del edema, de la faringe, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vesículas, ¿no es cierto? Ampollitas que luego se revientan. ¿Qué más? Produce también ampollitas. No, los parásitos no. Uno que se conoce como el pangina. ¿Qué es el pangina? Bueno, es una faringitis, ¿no es cierto? Con la presencia de vesículas en el paladar blando, en los pilares anteriores, y que está producida por ¿qué virus? Coxsackie virus, ¿no es cierto? Que también es muy importante lo que se refiere a la faringitis. Bueno, a ver, ¿qué otros virus más producen faringitis? Ya hemos hablado de ellos. ¿Y por qué no citar a la Chile? ¿Se acuerdan que en su primera etapa, ¿no?, se manifiesta como un síndrome gripal, ¿no es cierto? Y ese síndrome gripal es como una rinorrea y también una faringitis. O sea, ¿por qué no lo vamos a incluir aquí al virus de la inmunodeficiencia humana en su primer estadio? ¿No es cierto? En su primer estadio. Dentro de las bacterianas, ¿quiénes producen faringitis? Ese es el más importante, ¿no es cierto? El Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes, o lo que es lo mismo, Streptococcus del grupo A de la clasificación de la ASFE, ¿no?, que hemos visto que es una bacteria que tiene muchos serotipos, y muchos de estos serotipos no solamente se conforman con producir infecciones a nivel de faringe, sino también muchos de estos serotipos producen ciertos factores de virulencia que tienden a producir otros cuadros más severos, más complicados, como ser, por ejemplo, la presencia de la toxina eritrogénica, ¿no?, que tienen algunos serotipos, y esa toxina eritrogénica está relacionada con ¿qué? Con la escarlatina, ¿no es cierto? Con la escarlatina, que es una enfermedad mucho más severa, que se caracteriza por la aparición de máculas en el cuerpo, justamente por acción de la toxina eritrogénica, ¿no es cierto? La lengua afrangresada, roja, como una tibia, ¿no?, y esa palidez perioral, ¿no?, las caritas rojas también, el cuerpito rojo, hay adenopatías, un proceso muy molestoso porque se acompaña de mucha fiebre. Y que frecuentemente, ¿no es cierto?, estos cuadros pueden llevar a dos secuelas, dos tipos de secuelas. ¿Cuáles son? Fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, ¿no es cierto? La fiebre reumática, donde el órgano afectado principalmente es el corazón, ya sea a nivel de su capa muscular, digamos, del miocardio, o principalmente a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no es cierto?, donde se forman mecanismos inmunes por similitud antigénica, participación del complemento, destrucción de ese tejido
y cicatrización del mismo con la retracción de válvulas, creando las famosas insuficiencias valvulares, ¿no es cierto? Que frecuentemente se acompañan también de artralgias, mialgias, ¿no es cierto? Y que lógicamente, si no se tratan, pueden terminar. La otra patología es la glomerulonefritis aguda, ¿no es cierto? Aquí hay un compromiso del riñón, los glomérulos, por eso decimos glomerulonefritis aguda, que se caracteriza ¿por qué? Por una insuficiencia renal severa, ¿no es cierto? Debido a que los glomérulos son afectados por los depósitos de complejos inmunes, ¿no es cierto? Antígenos del estreptococo y anticuerpos, la acción del complemento que produce la misma destrucción y produce la insuficiencia del órgano, ¿no? Entonces, esta bacteria, que si bien es una de las más frecuentemente responsables de faringitis bacteriana, ¿no es cierto? No hay que manejarla ¿cómo les puedo decir? Sin tener un cuidado de hacer un seguimiento a estos pacientes, ¿no? Ver cómo están después del tratamiento instalado. ¿Qué otras bacterias más tenemos como responsables de faringitis? El Piógenes es uno. ¿Qué otra más? Bueno, hay varias, ¿no es cierto? A ver, vamos a empezar, digamos, hemófilos. Bueno, además del Piógenes, no nos olvidemos que dentro de este grupo existen otros estreptococos beta hemolíticos, como ser, por ejemplo, el C, el G y el F, llamado Milleri, que también están relacionados con procesos de faringitis y que a veces en los cultivos, como son beta hemolíticos y tienen las mismas características, nos hacen confundir con este tipo de estreptococos. Entonces, el diagnóstico diferencial es bien importante, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a diferenciar esto de estos otros? El A, el C, del E y del F, ¿cómo los diferenciamos? Ya hemos revisado. A través de la identificación del microorganismo, del polisacárido, ¿no es cierto?, que Lanzfeld ha utilizado para clasificarlos, A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente por una prueba muy sencilla, que es la prueba de la sensibilidad a la bacitracina y resistencia al cotrimoxazol. Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina y resistente al cotrimoxazol, ¿ya? En cambio, estos otros son resistentes a la bacitracina y son sensibles al cotrimoxazol, ¿no? Esa es la forma de diferenciarlos en laboratorio. Bueno, hay otra prueba, la puesta en evidencia de la enzima, la pirronidil aril amidasa, o sea, la prueba del PIR, que es positiva para el Streptococcus pyogenes. Pero no es la única que tiene esta enzima. Dentro de hemófilos tenemos algunos serotipos que también son positivos. Ya, ¿qué otras bacterias más tenemos responsables de faringitis? El mismo neumococo, ¿no es cierto? El mismo Streptococcus pneumonia, que tiene un comportamiento muy particular. Es flora normal, Lo vamos a encontrar formando parte de los microorganismos comensales de la orofaringe, tal vez en forma transitoria, durante ciertos periodos, y luego se elimina. Pero, cuando la faringe es agredida por alguno de estos virus, pues esta bacteria, que normalmente está allí como flora normal, pues ya tiene abierto el camino y entonces se instala
y empieza a producir microcolonias, si ustedes quieren, con destrucción del tejido y producir una faringitis de tipo bacteriano, ¿cierto? Dentro de Haemophilus no nos olvidemos que el más importante es el Haemophilus B, pero también los otros Haemophilus, parainfluenza, hemolíticos, parahemolíticos, también están relacionados con faringitis. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Los virales, ¿qué caracterizan a las faringitis de origen viral? Es rojo, eritematoso, faringe roja, eritematosa, ¿qué más? Dolorosa, sí, hay odinofagia, ¿no es cierto? No se puede tragar alimentos, pero ahí se queda. A no ser este virus de la hepangina que a veces forma lesiones blanquecinas, ¿no? Y entonces ahí sí que nos hace confundir con las infecciones producidas por estos que producen pus, ¿no es cierto? Por eso llamamos bacterias purulentas. Que esa pus se traduce ¿por qué? Por la presencia de los famosos puntos blancos o acúmulos de células de la defensa inespecífica, fagocíticas, ¿no es cierto?, con bacterias que se manifiestan por manchas blancas en las amígdalas y en la faringe, ¿no? De donde lógicamente se va a muestrear y se va a hacer el cultivo. Además de que las infecciones bacterianas frecuentemente se acompañan de procesos febriles, ¿no es cierto? Procesos febriles. ¿Qué hacemos para diagnóstico laboratorio, sobre todo en las bacterianas? Y en las virales casi es clínico, diagnóstico es clínico. Siempre supervisando, sabemos de que ellas tienden la cama a las bacterias, ¿no? Entonces, no es que porque, ya esto es viral y lo dejo, te vas a curar en 3 días. En 3 días que vuelva, por ahí es que se está también. Entonces, ahí sí vamos a recurrir a tratamiento antibiótico. ¿Qué antibiótico? Eso. Sabemos que Biógenes es sensible a la penicilina, ¿no es cierto? No tenemos que hacer antibiogramas a Biógenes porque el tratamiento indicado es la penicilina, no hay cepa resistente a la penicilina, entonces a ciegas podemos hacer un buen tratamiento. Algo diferente ocurre con estos, ¿no es cierto? Algo diferente ocurre con otras bacterias, donde sí necesariamente podemos hacer tratamientos empíricos basándonos en un beta-lactámico, o sea, penicilina o cefalosporina, ¿no es cierto? Y los podemos asociar a un inhibidor de beta-lactamasa, o sea, el ácido clavulánico, ¿no es cierto?, el tazobactam, y hacer siempre un control de la eliminación de estos microorganismos. Bueno, tratamiento. Seguimos por ahí, nos vamos a qué otro sitio. Como la orofaringe es un continuo con otras cavidades, vamos a irnos al oído medio y entonces hablamos de la otitis. Otitis media principalmente. ¿Por qué la otitis media principalmente? Por esa comunicación a través de la trompa, ¿qué trompa? Eustaquio, ¿no es cierto?, con orofaringe. Y por donde lógicamente después de una faringitis pueden los virus o las bacterias ingresar. Generalmente las otitis medias graves tienen origen bacteriano. ¿Y cuáles son los gérmenes que frecuentemente se aíslan de esta cavidad?
Cuando tenemos una otitis media de origen bacteriano, la sintomatología frecuentemente se acompaña de mucha fiebre, dolor intenso, ¿no? Dolor intenso, y lógicamente como es una patología que se presenta frecuentemente en niños menores de 5 años, justamente porque sus trompitas son todavía pequeñas y anchas. Entonces, esa constitución anatómica facilita el ingreso de una flora normal a esa cavidad. Y entonces, ¿cuáles serían los microorganismos que frecuentemente van a producir otitis media? En primer lugar, neumococo. Neumococo, ¿no es cierto? En segundo lugar, hemófilos. Tipo B, principalmente. En tercer lugar, Moraxella. Moraxella catarrhalis, ¿no? Que también es una flora normal de la faringe. O sea, todos estos son flora normal, pero aprovechan este proceso inflamatorio, viral, lo que sea, para que ellos ingresen y produzcan las otitis medias. De tal manera que las otitis medias siempre las debemos tratar, porque tomar una muestra es difícil. Habría que hacer una punción de perforar tímpano y sacar, que muchos pediatras recurren a esta maniobra para aliviar el dolor, porque es tan intenso que a veces los analgésicos no calman, entonces pinchan y descongestionan, drena, ¿no? Si es viral, una secreción serosa, y si es bacteriano, una secreción purulenta, ¿cierto? Entonces esa secreción es la que se tomaría para hacer el cultivo y lógicamente su respectivo antiviral. Pero muchos se van a hacer un tratamiento directo utilizando un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa, ¿cierto? Nos hallamos con la ampicilina clavulánica o amoxicilina clavulánica, o una cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Una cefalosporina de tercera generación, en vista de que estas bacterias tienen esa característica de tener ya cepas que son resistentes a la penicilina, ¿no? No quiere decir que si no tenemos estos, hagamos la prueba de una buena dosis de penicilina. No le vamos a poner 600.000 unidades, le ponemos 1.200.000. No le hace nada. No le hace nada si le pongo hasta 2.400.000. No le hace nada, ¿no es cierto? O sea, no tiene efecto colateral a no ser que sea alérgico, lógicamente, ¿no? Si no es alérgico, es uno de los antibióticos más inofensivos para el huésped y ataca específicamente a las bacterias. Y hablando de otitis media, vamos a ir con otras cavidades que son los senos, nasales, paranasales, nasales, ¿no es cierto? Y hablamos de la sinusitis. ¿Cuáles son los agentes más relacionados con sinusitis? Frecuentemente la sinusitis sí son de origen bacteriano. Aquí no vamos a hablar de origen viral, sí son bacterianos. Y es una patología muy molestosa, ¿no es cierto? Dolor, sobre todo cuando uno se agacha, hay fiebre, ¿no es cierto? Y hay halitosis por la presencia de las bacterias que están ahí. ¿Y cuáles son las que frecuentemente producen sinusitis? Estas tres. ¿Ya? Estas tres también están relacionadas con infecciones de los senos nasales, paranasales, frontales. Y el tratamiento, lógicamente, es lo mismo que la otitis media. Otitis externa. Necesariamente tiene que haber un traumatismo para que haya una otitis externa.
¿Y quiénes van a ser los microorganismos que van a producir una sobreinspección en esa lesión donde se ha destruido un mecanismo de defensa inespecífico? ¿Cuáles serían las bacterias que se encuentran en el oído externo y que podrían producir infección ahí? Bacterias de la piel, ¿cuáles son? Estafilococcus, Corynebacterias, ¿no es cierto? Corynebacterias saprófitas que normalmente están ahí y que serían las responsables de las infecciones de los oídos externos. Ya, hemos visto ahí, ahora, ¿dónde nos vamos? A la glotis. La inflamación de la glotis se conoce con el nombre de Krupp. Es una inflamación de la glotis que tiende, la epiglotitis, que tiende a obstruir el paso, la vía aérea, y al obstruir, ¿por qué? Por el edema, ¿no es cierto?, producido por el microorganismo, hace de que el paciente tenga una respiración dificultosa, o sea, aumentada la frecuencia respiratoria, tiene que meter más frecuentemente aire, y con un estridor, ¿no es cierto? Siempre se acompaña de un ronquido, ¿no es cierto? Que lógicamente es por vibración, si ustedes tienen, de cuerdas vocales al salir el aire, al forzar la salida del aire, y el aleteo nasal. El aleteo nasal, que lógicamente nos está hablando de una insuficiencia respiratoria. ¿Quiénes producen las epiglotitis? El Krupp. Que frecuentemente lo vamos a ver esto en niños menores de 5 años, ¿no? Quienes es mucho más frecuente las epiglotitis y las laringotraqueitis. O sea, van de laringe a tráquea y tienen la misma sintomatología. Bueno, aquí tenemos también microorganismos, o sea, agentes virales, y principalmente tenemos a virus de la influenza y parainfluenza. Ya no van los rinovirus, porque ya hemos visto que los rinovirus no aguantan la temperatura que tenemos allá, ¿no es cierto? Son virus que más bien pueden estar a 33, 32 grados, cosa que es frecuente encontrarse en las vías superiores. Ya a nivel de glotis, epiglotis, la temperatura ya es 37 grados, entonces ya no van los rinovirus. Y aquí tenemos estos dos virus, los más incriminados como responsables del Krupp o de la laringotraqueitis. Y entre las bacterias tenemos principalmente a Haemophilus influenza y Moraxella catarrhatis. Moraxella catarrhatis. Como es una emergencia, porque hay una obstrucción de la vía aérea, generalmente el tratamiento se lo hace con los niños hospitalizados, en quienes se administra qué cosa. Se les hace humidificación, ¿no es cierto? Se humidifica el ambiente, o finalmente se les hace nebulizaciones, con broncodilatadores, porque además tienen un problema bronquial, y la administración lógicamente de antibióticos beta-lactámicos principalmente, ¿no es cierto?, con inhibidores de beta-lactamasa o cefalosporinas de tercera generación. La laringotraqueobronquitis. Luego nos vamos al inferior. Vamos a entrar al inferior. ¿Y qué cosas tenemos a nivel ya de pulmón? ¿Qué enfermedades tenemos a nivel pulmonar?
¿Qué? Bronquitis. Bronquitis, ¿qué más? Neumonías. ¿Qué más? Ya vamos a hablar de la tuberculosis, que vendría a ser muy específica. ¿Qué más? Y hablando de específica, no hemos pasado de la vida, ¿no? Aquí vamos a hablar de coqueluche y bronquiolitis. Bueno, casos especiales, vamos a hablar de, hay abscesos pulmonares, que son rarezas, ¿no? Esto es lo más frecuente: bronquitis, bronquiolitis, neumonía, la tuberculosis y la coqueluche. Son cuadros clínicos que están relacionados necesariamente con el pulmón. ¿Qué es la bronquitis? De todo el árbol traqueobronquial, no tráqueo, bronquiolar, bronquiolos, ¿no es cierto? Donde hay un proceso inflamatorio y edematoso, ¿no es cierto? Por la inflamación, edema y secreción de líquidos, que es lo que frecuentemente vemos en el proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa cuando hay esos líquidos en una vía que normalmente está destinada para el aire? ¿No es cierto? Hay obstrucción, ¿no es cierto? Hay obstrucción, que es lo que va a traducir la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Pues al escuchar los pulmones, ruidos raros, que se llaman estertores, ¿no es cierto? Esos ruidos de burbujeo, que se produce por la entrada y la salida del aire, ¿no? Eso vamos a encontrar frecuentemente en las bronquitis, y las bronquiolitis son un proceso más complicado que frecuentemente se observa en los niños menores de 2 años, donde, como su nombre lo indica, litis, ¿qué quiere decir? Destrucción, ¿no es cierto? No solamente hay un proceso inflamatorio de los bronquiolos, sino que llegan a la necrosis de los bronquiolos y un proceso que se difunde entre los alveolos, entre los bronquiolos, que produce lesiones graves en los pulmones, ¿no es cierto? Que lógicamente son considerados de emergencia. Bueno, la neumonía son focos de condensación, sitios, no es todo el pulmón, sino existen sitios donde se produce inflamación y compromiso de todo el tejido pulmonar, ¿no es cierto?, por ese proceso inflamatorio, y que lógicamente se traduce por ruidos especiales cuando uno escucha el pulmón y lo palpa también, ¿no? Las neumonías son focos de condensación. La tuberculosis, dependiendo de sus formas, tenemos formas neumónicas y formas bronquíticas, ¿no? Hay varias formas de presentación, y en casos graves incluso a la formación de las cavidades, ¿no? Donde lógicamente se sobreinfectan por otros bacterias. Y la coqueluche, producida lógicamente por, y vamos a ver por la coqueluche que se caracteriza, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es la característica clínica de la coqueluche? La tos convulsiva, ¿no? Por eso se dice tos convulsa. O sea, está de repente bien y empieza a toser, y la tos es muy característica, no es una tos simple, sencilla, con 3 accesos, sino que se continúa a veces hasta perder el conocimiento por una hipoxia pasajera, ¿no es cierto?
Y la tos que se acompaña de un estridor, dicen, quintosa, ¿no? Dice ahí, como si estuviera cantando un gallo. ¿No? Bueno, muy característica la sintomatología de la coqueluche. Ya, bacterias, virus, agentes etiológicos. En la coqueluche, miren que es la Bordetella pertussis. Y podríamos hablar la bronquicéptica también, pero frecuentemente es la pertussis, ¿no? Bordetella pertussis, que ¿por qué produce esa patología tan chinchosa, tan molestosa? ¿Qué es lo que hace finalmente? Tiene pues varios factores de virulencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Factores de adhesión, factores citotóxicos, ¿no? Tiene una toxina pertussis, la toxina pertussis, y una citotoxina que tiene la particularidad de producir la destrucción de las células del árbol respiratorio, y la hemaglutinina filamentosa, si ustedes se acuerdan, la pertactina, que son factores de adhesión, ¿no es cierto? Y que cuando está la toxina liberada, pues tiene una vida media larga. Pues nosotros podemos destruir a la bordetella con un antibiótico, pero la toxina está ahí presente, y por eso que cuando está el cuadro presente, podemos darle antibióticos, que dicho sea de paso, ¿cuál es al que es sensible? ¿Qué se utiliza para el tratamiento de la coqueluche? Es macrólicos, ¿no? Y aquí utilizamos la eritromicina, citromicina, claritromicina. Vamos a inhibir el crecimiento de la bordetella, ¿sí? Va a morir, pero las toxinas, que están la citotoxina y la toxina pertussis, tienen una vida media más larga. Puede ser que ya no aislemos a la bordetella, pero la persona sigue tosiendo porque lógicamente ahí está todavía la toxina produciendo ese daño, esa irritación que se traduce por ese reflejo lateral. ¿Es cierto que es la tos? Bueno, coqueluche, la tuberculosis. ¿A qué se debe las lesiones de micobacterias? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? ¿Qué hace el micobacterio? Es una bacteria de crecimiento lento, que no produce toxinas, que no produce enzimas, ¿sí? Que más bien es un parásito intracelular. Por eso es que la inmunidad celular juega un rol muy importante en la eliminación de esta bacteria, ¿no es cierto? Y dentro de los macrófagos alveolares es donde se multiplica. Y no sé si ustedes han visto al microscopio esas placas de micobacterias. ¿Dónde lo encontramos con mayor frecuencia? Ubicábamos un macrófago o una célula fagocítica, y en su citoplasma estaba la mayor cantidad de esos bacilitos rojos, ¿cierto? Bueno, el diagnóstico, ya sabemos, hay varios métodos de diagnóstico de la Mycobacterium tuberculosis. Podemos utilizar, lo más frecuente es la inyección de cianeste, ¿no es cierto?, traducido como baciloscopía, el cultivo, cuando no tenemos respuesta terapéutica y tenemos que hacer un antibiótico. Entonces, no, para diagnóstico no vamos a hacer cultivo, a no ser de que no sean claras las imágenes radiológicas, porque la radiología y la baciloscopia, ¿cierto? Ya, neumonías. ¿Quiénes son los agentes de neumonía? Aquí vamos a hablar las típicas y las atípicas. Neumonías típicas
las atípicas. Entre las típicas, ¿quiénes están? Las neumonias. ¿Cuáles son neumonias? Estreptococo neumonía o neumococo, ¿no? Otra. Estas son bacterias adquiridas en la comunidad. Y hay otras bacterias que producen neumonía que son intrahospitalarias y que producen un cuadro de condensación severo, que es la Klebsiella pneumoniae. Entre las neumonías atípicas, ¿a quiénes vamos a citar? Entre las formas atípicas. Es decir, que no producen un cuadro muy severo de condensación, son muchos focos los que tenemos. No es una verdadera bronquitis, sino son varios focos de condensación. Y aquí hablamos de... ¿Ah? Neisseria no. Clamidófilas, ¿no ve? Clamidófila neumonía y Clamidófila citasi. Producen neumonías atípicas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otras. Dentro de ese grupo, micoplasmas. Micoplasmas y una más, Legionella pneumoniae.